Quiero que abramos ahí lo que tenemos ahí, que el mensaje del Señor en una casa, que da, que provee, ¿verdad? Están empezando los grupos celulares, ¿verdad? Varios eventos que están iniciando. Y a veces nosotros estamos, que vengan a hacer el culto en la casa, hermano. ¿Será para eso? Hay propósitos específicos, hay muchos propósitos, pero realmente vemos este ejemplo que tenemos acá. San Marcos 2, ya tienen, ¿verdad? Dice San Marcos 2: entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron mucha gente, de manera que no podían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Como no podían entrar a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, ¿quién? Jesús, haciendo una abertura y bajaron por allí el lecho del paralítico. Al ver esto al ver Jesús, dijo a ellos, al paralítico: tu fe, hijo, ¿cómo le dice? Tus pecados te son perdonados. Qué tremendo, ¿verdad? Estaban ahí sentados algunos escribas, o sea, otras versiones dicen maestros, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús en su espíritu, esto me gustó mucho, conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí, o sea, dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate de tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho delante de todos, tremendamente, ¿verdad? Y se fue a su casa. Toda la gente estaba asombrada, maravillada, porque decían, nunca se había dado tal cosa en este sector, en este lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Como comienzan grupos ahora homogéneos, se llaman, ¿verdad? Caballeros, damas, si Dios nos da la vida, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo está moviendo a Esvin para poder trabajar. También los jóvenes, ¿verdad? Van a tener reuniones especiales y estoy seguro que, ¿verdad? Porque la iglesia se ha acomodado, el creyente se ha acomodado después de la pandemia, ya no quiere venir. Alguien me dijo, mire, yo soy feliz, hermano, porque allá en la casa escuchamos el mensaje, lo vemos a usted, vemos a los hermanos, vemos a la hermana Ana, decían, y con eso es suficiente. Le dije, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, se están abriendo con el propósito, por supuesto, de llevar mensaje de la palabra de Dios, pero lo enfático para mí como pastor es, ¿verdad?, compartir las buenas nuevas de salvación para aquel que está sin consuelo y sin esperanza, y posiblemente restaurar a aquel que anda caído, que anda perdido, que anda sin consuelo y sin esperanza otra vez. Y entonces este texto nos cuenta la historia de que la casa de Pedro era un hombre generoso. Pedro le prestó la barca al Señor para predicar y se convirtieron muchos, y él mismo era generoso. Pero ahora ahí, en verdad, en Galilea estaba la casa de él y siempre se reunían ahí para predicar la palabra. Dice el texto, después de algunos días, no había estado el Señor algunos días, pero retorna a esa casa para compartir
la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición que nuestras propiedades sean para compartir el evangelio del reino. Por supuesto, es un riesgo. ¿Por qué razón? Algunos me han contado sus experiencias, ¿verdad? Pero realmente hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Verdad? Se junta la multitud en la casa. La casa se repletó, se llenó con mucha gente que iba a escuchar, unos por una necesidad, otros para ver qué ocurría, pero otros para ver al maestro, para criticarlo. Y todos aquellos que predican la palabra deben saber, porque uno, como cuando es nuevo, ¿verdad? Uno quiere, hermanos, ¿verdad? Que toda la gente caiga de rodillas. Usted no va a creer. En la zona 7, una hermana que está en la presencia de Dios, hermana Marta Juana Tacén se llamaba. Se abrió un campo ahí, mejor dicho, un grupo celular, familiar se llamaba antes. Y recuerdo que el hermano ya está en la presencia de Dios también. Y me dijo, mire hermano, ahí no hay nada, y que no sé cuánto. Y yo le dije, está bien, yo voy a estar ahí ese sábado. Y usted no va a creer. Y no había nadie. Y le dije, ¿sabe por qué no hay nadie? Porque no invitan a nadie. El propósito es llevar al perdido. Y usted no va a creer, pero cuando ya casi estábamos por finalizar, entró una pareja. Entró una pareja y cerrando el mensaje, y le dije, nosotros le hacemos la invitación, si desea usted recibir al Señor. Hermanos, pasaron a aceptar a Cristo. Es increíble, porque era la última oportunidad para cerrar el grupo celular. Porque en una casa llega gente con diferente pensamiento. Y uno tiene que saber que va a regar la semilla en el corazón de la gente. Se supone que el que va a predicar va a estar orando, va a estar clamando, va a estar intercediendo, va a estar venciendo los poderes que se oponen, ¿verdad? Para que impiden el mensaje, porque algunos llegan con otro propósito tremendamente. Lo que debemos hacer es obedecer lo que dice Dios, compartir la palabra. Pablo dijo en Corintios, el crecimiento lo da el Señor, usted y yo debemos cumplir. En algunas casas donde se abrieron con mucho gusto, las hermanitas tenían su jardín, ¿verdad? Y llegaron unos niños, como no acostumbraban tener flores en la casa, empezaron a cortar las flores y a jugar con las flores. La hermana, ay Dios mío, mis flores, sentía que su corazón, y entonces por eso decía, es un riesgo, ¿verdad? Pero todos nosotros debemos de anticipar a nuestros hijitos cuando van a una reunión, no se toca nada. Yo vi un día las flores, pusieron las hermanas aquí y unas niñitas que estaban aquí. Cuando vi todas las puntitas, todas las flores, dije, Dios mío, cuánto vale, ¿verdad? Hay gente que se sacrifica, se abstiene de ciertas cosas para traer al Señor algo. Y entonces a nuestros hijos hay que decirle, no se toca nada, ¿verdad? Solo la nariz si quiere, ¿verdad? Las orejas, pero hay que tener cuidado. Entonces la hermanita llorando dijo, gracias por el grupo celular, pero ya no lo quiero. Y era un buen lugar como para ganar almas. Y entonces hay algunos cuidados que debemos de tener, ¿verdad? Y hay un hermano que un día entró en una casa y miró la cama, se acostó. ¡Ah, qué rica su cama, hermano! Estoy cansado, hermano. Miren, cuando me contaron, me quedé un poco débil. ¿Cómo va a pensar que va a ser Dios mío? Otro señor un día dijo, quiero invitar a mis vecinos, fue con ellos, vamos a cumplir años. Y entonces, y la gente llevaba regalos. Y yo le dije, ¿qué tenía que mentir? De que, ¿verdad? ¿Verdad? Usted tiene que decir, mire, lo invito lo paso trayendo para que, ¿verdad?, vaya a oír la palabra de Dios. Estamos tratando de llegar a los que están sin consuelo y sin esperanza. Se dan muchas cosas, ¿verdad? La casa estaba llena. Número 2, el mensaje del Señor, por supuesto, produce reacciones en la gente, en los oyentes.
Hay mucha gente llenada de la palabra. Mucha gente dice gloria a Dios, qué palabra. Y hay gente que dice, no le entendí ni pura papa. Y hay gente también que está criticando, como en este caso, porque el mensaje produce reacciones en la gente. Y a veces nosotros queremos, mire hermano, yo creo que no fui llamado para eso. Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? A ejercer el ministerio de la predicación de la palabra. Por supuesto tenemos que aprender. Les aconsejo algo, ¿verdad? Que yo he visto. Nunca diga, ¿habrá alguna pregunta? Porque hay gente sentada que conoce más que nosotros a veces, o que tenga otra mentalidad. En una ocasión un hermano dijo así: separa un testigo de Jehová. Cuando el hermano me contó, me dijo, no hallaba ni qué hacer, pastor. Le dije, mire, ¿cómo se atreve usted a preguntar? A preguntar cualquier duda. Hubiera dicho, cuando finalice el evento, si usted tiene alguna, venga conmigo, que es diferente. Entonces son, ¿verdad?, algunas cositas que qué importante, qué importante. El mensaje produce reacciones en la gente. Algunos estaban diciendo, este es blasfemo, dice Levíticos. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. ¿Cómo se atreve a decir el maestro eso? El Mesías. Pero algo que me gustó a mí, yo subrayé ahí, les predicaba la palabra. ¿Qué estaba predicando? Está bueno, los hermanos, fíjese hermano que estoy celebrando 15 años aquí, está bueno. Fíjate, está bueno. Es que no tengo dinero para la iglesia. Mire, no hay obligación de invitar a la iglesia. Yo le voy a predicar y me voy, así como usted lo oye. No, nosotros queremos que nos acompañe, que es serio. Y entonces, porque algunos lo hacen con otra mentalidad. Es bueno, ¿verdad? Entonces hay varias reacciones. La gente reacciona de una manera como piensa. Y entonces debemos de prestar la casa para compartir la palabra, como yo dije, con el riesgo, ¿verdad?, de que realmente y amarrar los chuchos. Alguien me contó, fíjese hermano, que había unos chuchos bravos que yo no podía moverme porque el chucho, qué serio, amarrar los chuchos o colgarlos un rato. No, ¿verdad? Es prohibido ahora. Hay que guardarlos, ¿verdad? No ponerlos donde están. Solo nosotros en el terreno tenemos ya 5 perros, ¿verdad? 3 de la casa y 2 que se regalaron. Son 5 perros y hay que mantenerlos también. Y aparte de la familia, pero bueno, qué serio, ¿verdad? Y entonces son bravos, ¿verdad? Por si usted quiere dar una vuelta por ahí, me tiene que decir. Ahorita uno tiene que entrar con carne por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, las casas, si alguno es generoso, aleluya, dispóngase a dar la casa para compartir la palabra. Qué honor es servir a Dios de esta manera. Y hay algunos que no son generosos. No habían 12 apóstoles ahí. Uno comienza a ver quién más dio su casa para compartir la palabra. Es difícil. Y cuando vayamos en una casa, cuidemos las cosas, ¿verdad? Cuidemos las cosas. Pareciera, no sé si usted lo cree, pero este hermano que estaba acostado en la cama, a mí me dio risa cuando un hermano me contó. Yo soy muy celoso con mis cosas, me dijo, y le digo esto, hermanito. Hablamos con mi esposa y mejor ya no vamos a dar la casa para el grupo familiar. Una acción, una actitud puede cerrar la puerta, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Por favor, no sea muy confianzudo usted, ¿verdad? Hay algunos, mi casa es su casa, mi carro es su carro, mi esposa es su... Mire, por favor, yo no soy así. Yo no soy así. Hay gente que es así, pero yo no soy así. Y le he dicho al Señor, ¿me liberas de eso? Porque algunos, mi carro es su carro. Usted no va a creer, pero un señor que, el dueño de los baos, de los baños, un día se quedó ahí con su carro. Me dijo, pastor, le eché un ojazo. Hermano Jorge se llama él, mide como 1.90. Y entonces yo saqué la llave, llévese el pick-up. Llévese el pick-up, se lo di. Me confía su carro, sí, porque usted es grande, no se pierde fácilmente.
Es raro, la única vez, ¿verdad? Pero yo no soy así. Mucha gente, mi carro es su carro y todo lo ofrecen. Hay gente que dice así, pero ¿verdad? A la última hora no da nada también. Yo no soy así, ¿verdad? Entonces, no va a decir mi casa es su casa, por supuesto, es las cosas que Dios nos dio, ¿verdad? Y hay que cuidarlas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo? Y a los otros, ¿qué irá a dar de comida? No, el propósito específico es de predicar la palabra. Alguien me dijo un día, estábamos así, y me dijo, hermano pastor, va a haber pachitos. ¡Qué olor! Ojalá que sean con espinazo. Y yo digo, usted está bien que dé comida, que dé de todo. Yo verdad, le he dicho a los hermanos que trabajan, hermano, por favor no vaya por la comida, vaya usted a trabajar, vaya a hacer la obra, una media oracióncita y pase la comida. ¿Qué hacer? ¿Tenemos derecho de comer? Sí. ¿A cuánto les gusta comer? A mí me gusta comer cada ratitos. No va a pensar usted, ¿verdad? Que, ay, el hermano tiene cara de muerto. Bueno, por supuesto, qué tremendo. Entonces, número 3, el mensaje del Señor siempre ofrece buenas nuevas, ofrece perdón. Cuando el Señor, miren pues, cuando aparece el paralítico, lo bajaron con unos lazos, le pidieron permiso a Pedro, por supuesto. Alguien dijo, sí, mire, sí, pero usted no ha visto el proceso, usted no ha visto, jamás la Biblia, ahí dice. Hay cosas que están implícitas. Pero hay cosas que hay que hacer exégesis, hay que hacer epistemología, hay que llegar en lugar de los hechos para ver cómo están las cosas. La Biblia no dice así. Y entonces bajaron ante el Señor y allá iba. Cuando lo primero que el Señor le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, miren hermanos, en algunas ocasiones yo he orado, pero ahora he estado pidiendo la dirección del Señor, porque no todos los eventos son iguales. ¿Qué es lo que más necesitaba el paralítico? El perdón de los pecados. Por eso es de que el primero suple la necesidad más primaria, tus pecados son perdonados. Lo puso en la víspera, ¿verdad? A los oyentes. Para ser sanado, Dios puede sanar. Yo recuerdo que en el Club de los Leones, conocen, ¿verdad? Llegó Juan Talavera, un predicador tremendo. Después de predicar, él dijo, el Señor me ha usado a mí para que nazcan muelas. Muelas. Y a la par de donde yo estábamos con mi esposa hace unos 43 años más o menos, 44 años, una patoja comenzó a gritar y a brincar, dientes nuevos, hermano. Dios mío, dientes nuevos. Y no eran cristianos. Usted ha dicho, no sé si es hijo usted, ¿verdad? Yo sé que sí es hijo, ¿verdad? Por lo rebeldón que somos a veces, ¿verdad? Porque los hijos de Dios se conducen como, ¿verdad? El Señor, ¿qué hacéis de más allí? Dijo el Señor en capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Los hijos son obedientes. Quiero oír un amén. Qué serio. Entonces el mensaje del Señor ofrece en primer lugar el perdón. En este pasaje, Dios es soberano y Él obra como quiere, cuando quiere y con los que Él quiere. No es una, ¿verdad? Un orden cronológico aquí. Cuando se habla de cronológico, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando no es cronológico, puede ser el 4 primero, puede ser el 5. Entonces Dios sobrón, Él ve la necesidad de aquel y lo primero que le dice, hijo, tus pecados son perdonados. No le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué estás así, mano? ¿Verdad? Perdone usted el término. ¿Por qué estás así, mano? ¿Por qué estás así? Por pecador, sin vergüenza. No, el Señor, tus pecados
te son perdonados. Para los religiosos no estaban de acuerdo. Solo Dios. Y como habían cierto procedimiento para llegar al perdón en ese entonces, porque se había trazado así entre la ley judía, entre los rabinos. Los escribas son los que copiaban la palabra de Dios que estaba en otro idioma entre cueros, y ellos lo pasaban así. Ellos conocían, eran maestros, interpretaban la palabra. Y como ellos conocen, le dijeron, si este supiera. Pero los sociólogos dicen, psicólogos, que verdad la gente se ve, por supuesto, qué carita pone, ¿verdad? ¿Cuál es su reacción? Entonces, ¿qué necesitaba primero el paralítico? ¿Están conmigo? ¿Qué necesitaba primero el paralítico? Ser perdonado. La segunda cosa era ser sanado. Se levanta la gente contra él y dice el texto, me gusta mucho, conociendo en su espíritu. Dice el versículo número 8, conociendo luego Jesús en su espíritu. De eso, miren, no hay una técnica, no hay una forma de explicar. Que es increíble que Dios revela cosas tremendas. Yo le hablaba al profeta, tuvimos la oportunidad de compartir algunos cursos sobre profeta, y le dije, los profetas huelen, oyen, sienten, ¿verdad? De manera tremenda, caminando, sentado, yendo en un bus. Dios le habla. Yo no soy profeta, pero Dios me ha hablado. Cuando mucha gente a veces me habla, Dios me está dando algo. Le dije yo al profeta que estuvo con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, él necesitaba la sanidad. Para los ojos humanos, lo primero que necesitaba era, para los humanos, ¿qué necesitaba el primero? La sanidad. Pero el Señor mira más allá, mira los corazones y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos comenzaron a discutir y el Señor dijo, para que sepan que yo tengo poder no solo para perdonar, sino, porque hermano, miren ustedes, como Él perdonó, ¿quién va a saber que realmente fue perdonado? A ver, ¿qué dice usted? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se siente? Usted fue perdonado, sí, pero ¿cómo lo manifiesta, pues? Eso es Dios con uno con Dios. ¿Qué hacer? Pero bueno, el texto dice que el Señor le dijo a los señores que estaban, señores, señoras, ustedes están reaccionando, están pensando esto, pero Dios el Padre me mandó a mí a que liberara a la gente de sus pecados, porque hay pecados que están atando al creyente, que no le permiten ver la gloria de Dios. Y entonces le dice, para que sepan que yo tengo el poder para hacerlo, le voy a dar una orden que se levante, porque es lo más difícil, que él se levante, que lleve su camilla y que se vaya. Más tarde el Señor dio la autoridad para remitir los pecados o retenerlos a los discípulos. Por favor, San Juan, capítulo 20. Verso 22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes redimiereis los pecados, les son redimidos. Y a quienes los retuviereis, les serán retenidos. Dios le dio facultad a los hombres para poder decirle al pecado que se vaya o que se quede. ¿Cómo así? Usted se va a asustar, ¿verdad? Pero yo también me asusté cuando vi esto. ¿Cómo así? El Señor vio la necesidad primaria, primero, ¿verdad? Y entonces dice el texto que le dijo, tus pecados son perdonados. Ahora, yo puse aquí número 4, ¿verdad? Que una casa que se abra o que se abre
para predicar la palabra de Dios, por supuesto, es para edificar a los santos, para salvar a los perdidos, para restaurar a los hombres en el campo material, espiritual, financiero. Ese propósito tiene la palabra de Dios cuando se predica. ¿Verdad? En los grupos celulares siempre se acostumbraba a dar un testimonio de alguien que había sido cambiado, que el Señor lo transformó. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El mensaje del Señor en las casas donde se están abriendo, se van a abrir, tiene un propósito especial, ¿verdad? Y por eso es de que el líder, el que va a ir ahí, tiene que tener la unción del Señor. Aquí el Señor le sopló a los discípulos: reciban el Espíritu Santo, porque, hermanos, van a llegar de todo tipo de necesidad. Van a llegar muchas necesidades, gente necesitada, que quiere un cambio, un milagro, que quiere ¿verdad?, perdón de los pecados. Y si sale igual, ay, qué ser. Aquí venía un hermano, todos le decían hermano, pero él no había aceptado a Cristo, era un joven, años. Pero cuando él, ¿verdad?, a él lo pusieron a trabajar en otros lados, me contaron que él no había aceptado a Cristo. Aceptó a Cristo, se bautizó, años de asistir aquí. Él dijo: tuve que enterarme bien del Evangelio. Yo me quedé asombrado. ¿Cómo así? Él no había aceptado a Cristo. Así que, hermanos, oremos por los grupos celulares, oremos por los líderes, oremos por todos los que están al frente. Aquí no se manda a nadie sin que sepa lo que va a hacer. Aquí se prepara la gente, se les dice, hermano, y se ministra, se ora. ¿Qué no hicimos ¿verdad?, en la escuela de transformación? ¿Qué no hicimos en los retiros? Para que el hermano vaya con la unción y el poder del Señor. Según la Biblia, tiene que tener el envío, se llama el envío, o ¿cómo se llama? La unción del Señor. Pero tiene que tener la aprobación de los hombres que Dios ha llamado para que un líder funcione y pueda ir. Mis hermanos, alguien me dijo: ¿evangeliza usted? Le dije: sí, cuando alguien, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos nosotros estábamos compartiendo. Ustedes saben que hoy tenemos líderes, ¿verdad? Hace algunos años les dije a los hermanos ancianos: hermano, cuando surja algo y usted vive en ese sector, lo van a llamar, una liberación, por favor. Yo no soy de hierro. ¿Y usted qué va a hacer? A cobrar nada más. Somos humanos, nos desgastamos, ¿sí o no? Entonces, por eso tenemos líderes, gente que ha sido enviado por el apóstol, como dice la palabra, por el predicador, por el hombre que Dios ha llamado, para que él efectúe lo mismo, ¿verdad? Y entonces, porque, como decían los ancianos, hermano, ya no predique mucho, queremos que tarde un poquito más. Y le dije: ¿a quién nos vamos a poner? Todos se quedaron en silencio, ¿verdad? Entonces, las casas son para llevar el mensaje de salvación. Si usted va a dar su casa, bendito sea. Bendito sea. No sabe la satisfacción que produce el dar algo para que Dios sea glorificado de una manera especial y se salven las personas. Y yo le contaba a mi esposa hace días: ¿se acuerda que fulano de tal aceptó aquí en la casa? ¿Se acuerda? Nosotros tenemos experiencias. Mi hermano aceptó en la casa de mi papá era católico. Él aceptó en la iglesia, ahí en la casa de él, en la casa de nosotros, que eran, ¿verdad?, con pedacitos de cartones y láminas. Ahí aceptó un cuñado mío como su Señor y Salvador personal. Aceptó a Cristo. Otros aceptaron en la iglesia, pero otros aceptaron. Que la casa sea para
bendición y usted recibirá bendiciones de parte de nuestro buen Padre. Todos debemos anhelar servir a Dios a través de algo. Hay un hermano que dijo, mire, yo no me animo a hablar, para nada. Yo no hablo, pero doy para que vayan a evangelizar. ¿Qué dice usted de eso? Está bueno, pero ¿a quién se lo está dando? ¿Está usted que de verdad están? Sí, hay un hermano que reparte tratados. Mire, eso no es evangelizar, pero de alguna manera háganlo. Evangelizar es compartir de tú a tú. Yo estaba viendo el término ese. No sé cuántos de ustedes lo hicieron cuando a mí me daban un tratado antes. Mire, aquí está la palabra de Dios, gracias. Decía yo. Así hacía usted, no. Sí, yo así hacía. Si usted dice, ay no, qué pecado. Así era yo. Así era yo. Esta gente no tiene que hacer. Y un señor, joven, me regala a mí, disculpe, le dije, yo estoy buscando gente que nos ayude. Estamos bajando rastrojo aquí, enfrente, y necesito gente, quítese el camino, así como usted lo oye. Y el pobre don, pues, disculpe, no se muestre por acá otra vez, así como usted lo oye. Pero miren dónde me tiene Dios. Así era yo. Entonces un tratado la gente hasta resulta en el baño con otras cosas. Es mejor de tú a tú. Por supuesto, dependiendo del mensaje, si es interesante. Un día apareció una fichita así bajo las puertas en Quetzaltenango. Cepal se llamaban los que estaban evangelizando. Apareció bajo la puerta y no tocaban ni nada, tiraban. Dice, ya viene. Y la gente gritó, ya viene. Tal vez su abuelo, no. Dieron la vuelta, ya viene Jesús por usted. ¿Lo tiene en su corazón? Que Dios estuvo bueno. Los pastores dijeron, muy bueno estos gringos. Son muy buenos para evangelizar. Así que mis hermanos, ya viene Cristo por usted.